todos. La verdad que, como siempre, es un honor poder estar acá en este edificio magnífico que tenemos, rodeado de gente que realmente tiene la capacidad de generar cambios importantes, ¿no? Entonces, para mí es un honor y estoy muy agradecido por la invitación. Hay muchas cosas para hablar, ¿no? Les puedo contar infinidad de situaciones, de experiencias y de emociones, porque todos los que estamos involucrados con esto lo hacemos porque tenemos un convencimiento interno y todo eso está vinculado también con las emociones, ¿no? Con la sensibilidad de uno de entender qué es lo que está pasando más allá de mis 2 metros adelante, ¿no? Hablar de medio ambiente es hablar de presente y es hablar de futuro. Ese futuro que la gente no puede entender a veces porque está muy metido en el día a día o porque no le interesa pensar más allá de su nariz, pero que realmente es lo más importante que nosotros podemos hacer. Es increíble escuchar gente todavía que lo niega, legisladores o nuevos políticos, como estuve escuchando, uno negando la ley de humedales, el otro negando directamente el cambio climático, gente que teóricamente le habla a gente joven, que no entiendan que hoy el único tema realmente importante en el planeta es el cambio climático, el único. Después vienen todos los demás, porque en relación al cambio climático viene la pobreza, la falta de alimentos, viene la degradación del ambiente, viene todas las cosas de las cuales nosotros venimos hablando hace infinidad de tiempo. Yo empecé con esto hace más de 10 años, lo empecé por una convicción personal, fui educado en una casa, como decían, de los locos Adams, ¿no? Padre artista, padre músico, casa con sala de ensayo, madre artista, plástica, era un caos. Pero lo que sí, más allá de ese mundo tan creativo y tan libre en el que me crié, en un momento donde las cosas no eran así, ¿no? Acabo de cumplir 59 años, estaba por decir 58, 59, todavía no me acostumbré al 9. Entonces, la verdad que era muy extraño, pero lo que sí me educaron fue por amor hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia las plantas, hacia ese entorno que en ese momento nadie hablaba de ambientalismo, mucho menos hablábamos de cambio climático, pero eso lo que generó en mí fue una reacción automática cuando empecé a escuchar que había problemas reales con el medio ambiente. Y así fue como cuando todavía estábamos empezando con Soda Stereo, bueno, ya estábamos más o menos como en el 3er disco, aparece una organización que se llama Greenpeace, viene a establecerse en la Argentina, y yo fui de los primeros que llamaron, creo que tenían una oficinita por acá, por San Telmo, y le dije, no sé qué, pero quiero hacer algo. Y los tipos estaban enloquecidos, Charlie Alberti, sí, Soda Stereo. Bueno, fui, me dieron unas remeras y yo andaba con las remeras de Greenpeace, Salvemos el Planeta, que inclusive hice hasta una publicidad de Siljan, de los platillos, yo con esa remera. No sabía qué podía hacer, pero lo que me pasó en ese momento es que, bueno, ellos estaban hablando de salvemos a las ballenas. Digo, yo un barco no me voy a meter, no tengo tiempo. Pero bueno, eso demostró por lo menos una reacción inmediata mía de tratar de hacer algo por el tema. Tiempo después estuve viviendo en Estados Unidos, estuve en California, un lugar que es definitivamente uno de los lugares pioneros a nivel mundial en muchas de las leyes, en muchas de las metodologías y en muchos de los formatos que después se esparcen en otros lugares del mundo. Y cuando volví, más o menos en el 2004, quería participar en algo, ¿no? Ya el tema cambio climático estaba en mi cabeza, entendía que estábamos empezando a derrapar o ya habíamos derrapado bastante fuerte como civilización y que había que empezar a corregir eso. Empecé a trabajar con parques nacionales, traté de hacer algo, me costó mucho, organismos del Estado, y de ahí, nada, recibí una llamada, alguien que me dijo, mirá, hablamos con Al Gore, él quiere llevar la fundación a Latinoamérica, te invita a ir a Nashville. Fui, lo conocí a la gente del IPCC, a Pachauri en ese momento, que era el director del IPCC, y ese fue el día del gran clic, porque si bien yo ya entendía muchas de las problemáticas, las entendía de forma separada, ¿no? Decía, che, hay un problema en los mares, tenemos un problema con el cambio climático, o sea, la capa de ozono
el aire. O sea, sentía que toda esa información estaba separada dentro mío, pero cuando vi esa conferencia que él me invitó a ver de él, entendí realmente la gravedad del problema, ¿no? Y ahí automáticamente decidí empezar a trabajar con él, y me acuerdo que mi novia estaba en Buenos Aires en ese momento, y la llamé y le dije, no tendría que haber venido nunca, porque conociéndome, yo ahora no paro. No tengo otra opción, no me puedo ir a dormir y no hacer nada, entendiendo lo que logré como personaje en Latinoamérica. Por lo menos hay X cantidad de millones de personas en un continente que por lo menos me van a prestar atención los primeros 3 segundos. Si no los aburro, me darán 1 minuto, y si logro cautivarlos, por ahí me escuchan un poco más. Pero por lo menos esa primera atención, por ahí la tengo, y quiero utilizar eso para que la gente entienda que estamos en el horno, literalmente. De eso pasó hace más de 10 años, volví a Argentina. Traté de trabajar con Al Gore, la verdad que se me hizo muy difícil porque teníamos 2 visiones diferentes. El problema era el mismo, pero él le hablaba a otra clase de países. Yo sentí que en Latinoamérica faltaba una organización regional que entendiese el problema regional, porque nosotros pasamos a Brasil y, no, el problema de Brasil es diferente. No, estamos todos interrelacionados, el clima y los problemas ambientales son globales, y todos contribuimos para resolverlo o para incrementarlo. Entonces decidí armar esto, Revolución 21, Latinoamérica Sustentable, con una visión latinoamericanista. Me empecé a acercar, empecé a armar un equipo. La doctora Patricia Himshot, que está acá, que es la directora de R21, levanta la manito, Pato, así la gente te ve y te aplaude. Es una gran científica. Muy bien, muy bien. Te mereces todos los aplausos de este mundo. Y que está conmigo desde el primer día. Y nada, empecé a armar un equipo, y lo primero que dije es, yo soy un apasionado de la ciencia. Entonces lo primero que hice fue, ¿dónde están los datos científicos que yo voy a tener para poder hablar con la gente y decirle que esto es así? Porque, ok, me subo a un escenario. Hola, ¿qué tal? Gorrita de R21, les voy a hablar de medio ambiente. Y cuando uno empieza a hablar de medio ambiente, el 50% de las cosas que va a decir van en contra de la voluntad natural de la gente. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo que vas a tener que cambiar tu forma de proceder. ¿Y quién es este pibe para decirme que yo tengo que dejar de usar el auto o dejar de llevarme la bolsa al supermercado? Nene, anda a tocar la batería, ¿quién sos? Entonces lo primero que hice fue empezar a buscar información para Latinoamérica, y había poca. ¿Por qué? Porque los grandes organismos vinculados al clima te podían decir si iba a llover el 25 de mayo de 2027 en New York, pero no te podían decir realmente qué iba a pasar en Buenos Aires al día siguiente. Tenían los datos, no los procesaban. ¿Por qué? Porque no era su foco estaba en otro lado. Entonces, con Patricia nos pusimos, dije, quiero armar un board científico. ¿Hay alguna organización que vincule a los científicos latinoamericanos? No. Y Patricia me dice, mirá que son peores que los rockeros, es más difícil que los convenzas, todos son estrellas, son todos grandes científicos, porque la verdad tenemos tremendos científicos en Latinoamérica, climáticos, que están esparcidos en Stanford, en los grandes lugares del mundo. Y yo dije, yo lo voy a lograr. Y los empezamos a llamar, uno por uno. Che, ¿querés participar en esto? Y la respuesta unánime fue sí, gracias Charlie por hacer algo por Latinoamérica. Y a partir de ahí empezamos empecé a recibir contenido, procesado primero por Patricia, porque imagínense, esos papers son interminables. Y mi función fue tratar de transformar esa información en cosas entendibles, porque lo que me pasaba a mí cuando yo me acercaba con una fundación era que hablaban de cosas que yo no entendía, mucho menos la gente de la calle, que le tenés que decir 3 palabras, porque si no, pasan otra cosa, más cuando tenés sociedades con alto nivel de problemas y eso. Entonces, el foco de R21 desde el primer día fue educar a la gente que no sabe de cosas ambientales, o que está poco instruida, o que no está convencida. De hecho, a mí me han invitado y me invitan a infinidad de conferencias climáticas y no voy. ¿Por qué? ¿Para qué le voy a hablar a alguien que ya lo sabe? Yo prefiero utilizar mi energía en hablarle a gente que todavía la tenemos que convencer, que desgraciadamente
todavía son muchos, pero lo que sí entiendo que sucedió en estos 10 años es que hubo un avance monstruoso. La gente ya entiende que estamos mal, ¿no? Y desgraciadamente lo está entendiendo de la forma que nosotros no queríamos que lo entendiesen. Cuando se le inunda su casa, cuando la sequía le liquida el campo, la producción, cuando les caen esos granizos que nunca caían y le destrozan la producción o los bienes, o la gente que se tiene que empezar a mudar porque el nivel del agua empieza a crecer y ya sus lugares van a ser lugares que van a ser tomados por el agua. Entonces empiezan estas grandes migraciones climáticas ambientales que en la proyección de Naciones Unidas para el año 2050 son algo así como 9.000 millones de personas. ¿Cuánto es, Pato? ¿Tenés el dato ese? 6 millones de personas, 9 millones de personas. Soy pésimo a veces con los números, ¿no? Se me hace, ahí no dejo de ser un músico, pero digo, el nivel de desastres o de consecuencias, más que desastres, el nivel de consecuencias programadas para los próximos años es muy alto. A esto se le suma el efecto dominó, ¿no? Que el efecto dominó, ¿qué es esto? Nosotros estamos afectando a todos los ecosistemas. Los científicos no tienen la capacidad de calcular, se pueden hacer predicciones estimativas de qué puede llegar a pasar en los mares para el 2050, qué puede llegar a pasar con el clima en el 2050, qué puede llegar a pasar con las cosechas en el 2050, pero estamos hablando, en este caso, de 3 ecosistemas diferentes. El tema es que todos los ecosistemas, uno depende del otro, y empiezan a generar un efecto dominó. Y por eso es que sucede lo que está sucediendo ahora, que de golpe nos encontramos con situaciones en la Antártida, noticias de esta semana pasada, que la predicción de esa estaba hecha para el 2100, ¿no? ¡Wow! Se está derritiendo a una velocidad que nosotros no habíamos calculado. ¿Por qué? Y porque definitivamente están influyendo otros ecosistemas en ese derretimiento, en este caso de la Antártida, como está sucediendo con casi todo a nivel mundial. Entonces, me parece que hoy lo más importante es generar una unión de conciencia, ¿no? Y ustedes la están generando acá. Tienen un desafío enorme, porque mi trabajo en todo caso es prepararles a la gente, para que cuando ustedes hablen algo, la gente lo entienda, ¿no? Cuando vayan a presentar una ley, la gente los apoye. Eso es lo que necesitamos, que la población diga, sí, yo quiero yo quiero eso. Y les aseguro que la gente está más preparada de lo que ustedes creen, ¿no? Pero lo loco, que lo hablábamos con ella, es la gente que está también acá adentro, legisladores, senadores, que realmente no lo entienden. Ese es el mayor problema que tienen ustedes, convencer a sus pares. Porque no puede haber hoy, puedes pelear de cualquier cosa, pero el cambio climático o el cambio ambiental global, como nosotros lo llamamos de R21, porque el cambio ambiental global envuelve y junta a todas las causas ambientales, a todos los problemas de los diferentes ecosistemas. Cuando uno habla de cambio climático, habla solamente de la problemática vinculada con el aumento de la temperatura, ¿no? Por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, hablar de cambio climático es hablar solamente de un problema. Entonces, cuando hablen de cambio ambiental global. Entonces, digo, el problema lo tienen, o el gran desafío lo tienen ustedes, para poder generar una unidad global, ¿no? Parlamentaria, para que las leyes y todos los proyectos que tengan que ver con esto sean unánimes, ¿no? Yo sé que lo has logrado en alguna ocasión, pero no debería ser una lucha, debería ser algo donde no se piense, ¿no? Cuando yo empecé a ver y a trabajar con el tema ambiental y a vincularme con las empresas, yo les trataba de hacer entender que en el tema ambiental no hay una competencia. Ford no compite contra Chevrolet. Pueden competir en a ver quién planta más árboles, pero no hay una competencia de marketing. Y eso lentamente, a nivel mundial, empezó a pasar. Muchas empresas
compiten para ver quién tiene el mejor producto, pero cuando generan acciones lo generan de forma comunitaria. ¿Por qué? Porque el tema es un tema que tenemos que resolver entre todos. Acá no hay yo me salvo porque no hay. Y lo más difícil es hacerle entender a países que están en crisis, ¿no?, que lo climático es la prioridad. Porque en la medida nosotros decimos, che, pero tenemos el 40% de pobreza en el país. Bueno, si no resolvemos los temas climáticos, para dentro de 10 años va a haber más. Por más esfuerzos económicos que se quieran hacer. Y hoy, realmente para mí, viene un gran debate, que es la economía. Pero la economía desde un cambio global. Nosotros hoy somos víctimas de un sistema económico mundial que es perverso, que no tiene en cuenta el clima. Digo, yo agarro este vaso tiene un impacto ambiental. El impacto ambiental que genera la fabricación de este vaso no está incluida en el precio del vaso. Estamos mal. Eso es lo que ustedes tienen que cambiar. Tienen que generar leyes para que el impacto ambiental de la empresa esté dentro del costo del producto. Entonces, ¿qué pasa? Los vivos que dicen, ¿sabes qué? Che, pero tenemos que deshacer esto. Tirarlo al río. Total, no nos ven. Tíralo a la noche. Entonces, si nosotros generamos leyes claras para que el precio, el impacto ambiental esté incluido en los productos, las empresas van a tener que cambiar su forma de producir porque sí. No porque, che, tengo un líder en la empresa, como ha pasado, ¿no? Yo conozco a muchos de ellos, un líder que está convencido en el cambio climático. A los que no están convencidos, los tienen que convencer ustedes con las leyes. Entonces, hoy tenemos, el gran desafío del planeta es ver qué hacemos con la economía. Cómo empezamos a incluir el impacto ambiental en el costo de los productos y cómo empezamos a darle valor realmente a la naturaleza, ¿no? El cuánto van a pagar los países por ese costo o ese valor ecosistémico. ¿Qué hacen nuestros bosques en bien del planeta? Porque nuestros bosques solamente no nos dan beneficios a nosotros, los argentinos. Nuestros bosques le dan beneficios a todo el planeta. La vez pasada hablaba con alguien y decía, gran parte de las lluvias que se generan en la provincia de Buenos Aires, no todas, ¿no? Porque alguna me dijo, no, algunas de las lluvias o gran parte de las lluvias se generan en el Amazonas brasilero. Si ellos siguen deforestando, el clima de la provincia de Buenos Aires va a cambiar. El sistema pluvial de lluvias y climático va a cambiar. Y una provincia que es apta para la cosecha y para la producción de alimentos va a empezar a sufrir consecuencias cada vez más graves. ¿Por qué? Porque los brasileros, en todo caso, deciden, ¿no?, deforestar ese Amazonas. ¿Qué tendría que hacer la Argentina? Ir, sentarse con Brasil y decir, che, no me deforestes esto porque me impactás a mí. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo pago. Debería de empezar a pasar eso, ¿no? Empezar a haber una compensación mundial respecto de los ecosistemas. Porque si no, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, que es impresionante la cantidad de hectáreas que se talan todos los días para generar superficie cultivable o para ganado, que encima en muchos casos usan agrotóxicos. Entonces sigue la degradación de ese suelo. Entonces hay muchas cosas por hacer y muchas dependen de nosotros como concientizadores y otras tantas dependen de ustedes, de su lucha que es seguramente difícil, pero estoy seguro que la pueden lograr. No, gracias a ustedes. Si alguien me quiere hacer una pregunta, respondo. Hacer cosas a gran escala, ¿no? Yo estoy con 2 proyectos. Uno con Diego y con Patricia. Diego es director ejecutivo de R21, pero también es el productor de nuestras giras, amigo personal, y es quien lleva adelante toda la gira de Gracias Totales y todo lo que hemos hecho con Soda con estos años.
decidimos hacer la primera gira carbono neutral de la historia de Latinoamérica. La gira de Gracias Total es una gira muy grande que abarca todo el continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile. Y por ende decidimos tomar esta iniciativa. El equipo de compensación y de cálculos lo lidera Patricia. Y lo que fuimos haciendo es, en principio lo que íbamos a hacer era hacer un cálculo total de la gira y compensar al final. Como nos agarró la pandemia, nosotros ya habíamos hecho 4 shows, que era Perú, Lima, Bogotá, Guadalajara y México DF, 4 shows muy grandes. Y en el tiempo de la pandemia, Patricia con su equipo hizo el cálculo. Y entonces decidimos hacer una primera reforestación, una primera compensación de esas emisiones, y lo hicimos en Neuquén, ¿no? Con la gente de Pato. Amigo de la Patagonia, sí. Y la verdad que fue una experiencia espectacular. Los chicos estaban, obviamente, que tremendamente agradecidos. Y la idea ahora es compensar los 18, 16 shows que nos faltan en una gira más compleja, porque desgraciadamente, como le contaba a las chicas, por la pandemia se nos va desarmando, ya no podemos hacer un show tras otro, así que volvemos a Argentina, hacemos 4 shows. Diego está muy contento con eso. Así, claro, aumentás la huella y todo eso. Pero bueno, una vez que se termine todo eso, haremos una compensación para lograr esta primera gira carbono neutral. Habíamos pedido Corrientes, pero claro, hay que esperar. Hay que esperar un tiempo. No se puede plantar en este momento en Corrientes. Es un tiempo que lleva un par de años. Porque, sí. La compensación, sí. ¿Cómo es la relación? O sea, yo planto árboles hoy. ¿Cuánto tiempo tarda en compensarse el daño que generamos? Y todo es como un ciclo. Si querés, la tenemos a la doctora para que pueda dar datos científicos. ¿Querés hablar? Párate, Pato, párate. Vení para acá. Nada más. Sacate el barrijo porque la gente no te entiende. En realidad, nosotros compensamos de acuerdo a metodologías internacionales que existen para hacer el cálculo de la huella y después compensar. Y en esas metodologías hay valores predeterminados de cuánto tiempo tarda en crecer un bosque y en compensar todo eso, porque tal como vos, la pregunta es súper buena, porque no es que yo mañana planto un arbolito así de chiquito y ya compensé las 600 toneladas que generó esos 4 shows, sino que eso se compensa en X cantidad de años a medida que el árbol va creciendo y va incorporando su estructura propia, va creciendo como árbol, incorpora el carbono de la atmósfera y ahí es donde se supone que absorbió las emisiones que produjo Charlie con la gira. Pero bueno, hay más o menos, se dice que ese tipo de árboles, porque depende del árbol también, ¿no? Para cada tipo de árbol hay distintos años, es entre 7 y 20 años que se termina de compensar. Pero no hay otra forma de hacerlo, porque tampoco uno puede ir a plantar un árbol de 20 años, porque es muy complicado. Claro, y además, porque no. Porque además los árboles, eso sí es interesante, hay un momento que el árbol deja de crecer y ya no compensa más. No es que los bosques toda la vida absorben dióxido de carbono. Hay un momento en que se estabilizan y ya no absorben más. Por eso también a veces se cree que la regeneración de los bosques es importante. Pero bueno, todas esas cosas están en estudio. Perdón. Sí. Que pueden compensar todos también, ¿eh? Los despachos, nosotros compensamos, acá hay que sumar más voluntades. Es que yo lo pensaba más que nada, más que por lo de ustedes, que obvio que entiendo que con ella lo tenés todo bien armado, por cada uno de nosotros, ¿no? Que queremos compensar. Y hay herramientas para hacer cálculos personales en la web. Que usamos nosotros, a todos se las pasamos así, todos compensan. Martiniana. Volumen de esos 4 shows que habrán visto, no sé, en presencia 200.000 personas. ¿Qué cantidad de árboles fueron sembrados? Plantamos. Más o menos. ¿Y qué variedades? 200. 2.000 árboles por 600 toneladas que generaron esos 4 shows que se hicieron antes. Sí. ¿Variedades, digamos, nativas? Sí. ¿Todas? Sí. Todas. Plantamos alerces en el bosque, en el Nahuel Huapi, en el parque. Alerces, exacto.
Sí, y eso también nosotros lo que hicimos en la compensación es incluir a la gente. Sí. No solamente fue nuestra huella, sino hicimos un cálculo por la cantidad de gente que fue, se midió las trayectorias que más o menos tenía que viajar esa gente. Fue un cálculo muy complejo. Pero bueno, nada, lo haces y la verdad que te sentís bien, ¿no? Porque no hay otra. No hay otra forma. Y la verdad que es algo muy importante. Y otro proyecto en el que estoy involucrado, que todavía no está para hacerse público a gran escala, estoy vinculado con un proyecto de una bebida donde, y estoy con una gran empresa, y no digo demasiado porque, como les digo, no lo podría decir, pero está bueno que ustedes lo sepan, donde nos pusimos como objetivo generar un cambio en la producción de cebada en la Argentina. Entonces, lo que hicimos con esta empresa fue buscar a la gente que estaba haciendo regeneración. Hoy es muy importante devolverle la vida a nuestros suelos, ¿no? A veces la gente dice, no, bueno, pero yo estoy haciendo siembra directa. Pero siembra directa es una pequeña parte del problema. Si a la siembra directa vos le seguís poniendo Roundup y glifosato, la verdad que sí, lo ayudás en un poquitito, pero para que eso funcione vos tenés que eliminar el 100% de los agroquímicos. Eso lleva un tiempo. Entonces, a todo productor que se pone a tratar de hacer regeneración, tiene de per se un costo extra. Lo que nosotros hicimos con esta empresa, que es una empresa muy grande, fue convocar a los que estaban haciendo regeneración en la provincia de Buenos Aires, que es de donde sale nuestra materia prima, les aseguramos un contrato de 10 años de compra segura del 100% de su producción y le pagamos el 30% más. De esa forma, lo único que le pedimos a cambio es que cada año nos entreguen más hectáreas dentro de la producción regenerativa. El objetivo es que de acá a X cantidad de años toda la producción de cebada en la Argentina sea proveniente de agricultura regenerativa. Eso es un proyecto de alto impacto, Cuando tengas el producto final, porque yo Sí. no quiero decir. No lo decimos. Para que vayan, lo compren, lo prueben. No podemos decir. Estoy hablando de cebada, ya más o menos sabemos, ¿no? Estoy hablando de una gran empresa, más o menos. Bueno, pero por ejemplo... Sí, testean, vos estás testeando ahora. Estamos testeando. Bueno, sí, es una cerveza, es una cerveza, pero por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿ustedes saben lo que ha hecho Quilmes a nivel de energía? Vos lo sabés, bueno, pero en general la gente no lo sabe. La vez pasada estuve en lo de Juanita ahí en la tele y lo conté, y en el aviso me decía, no te puedo creer, ¿en serio que lo hicieron? Bueno, Quilmes lo que hizo hace algunos años, no muchos, 4 aproximadamente, hicieron un cálculo del 100% del consumo eléctrico de todas las operaciones de la empresa a nivel país. Ellos tienen, la gran mayoría de las marcas de cerveza son de ellos. Bueno, hicieron un cálculo, ¿cuánta electricidad gastamos en todas nuestras operaciones? Imagínense el número. Bueno, eso lo tradujeron en cuántos molinos eólicos tenían que poner y fueron y armaron un parque eólico en Córdoba, ¿no? Dentro de una empresa que ya tenía un parque eólico, y se gastaron $400 millones y compensaron el 100% de su electricidad. Hoy toda la electricidad que utiliza Quilmes, ¿no? Cervecería Materia de Quilmes, proviene de fuentes sustentables. Eso lo deberían hacer todas las empresas. Y es la única que lo hizo. Sí, claro. ¿Cuál es tu posición respecto de la energía nuclear, la energía de generación nuclear? Y eso es un debate muy grande. Es un debate muy grande porque si la energía nuclear está bien manejada, es algo muy importante. El tema son quién la cuida, quién la mantiene, cuáles son las tecnologías. Ahora hay todo un movimiento de microgeneradores, ¿no? Hay todo un movimiento de microgeneradores, hay mucho alrededor de la energía nuclear.
es complicado, es complicado. Si funciona bien, la verdad que es 100% sustentable. El tema es qué es lo que pasa si, ¿no? Chernobyl. Toda la tecnología que se está desarrollando es altamente segura, mismo la disposición de residuos y demás, y es una fuente de energía que ayuda mucho a la transición energética, ¿no? Sí, porque... Sobre todo porque la demanda energética va a seguir creciendo, o sea, lo que nosotros producimos hoy de energía se incrementa año a año la demanda. Entonces, totalmente. Y es muy importante que alguien que está vinculado a la preservación del ambiente y a las políticas de difusión tenga una posición, por lo menos de debate, o sea, de abrir Mira, un debate. ya te digo, es Porque algo delicado. Es algo delicado por el mantenimiento y el cuidado. O sea, una planta nuclear bien operada se supone que no debería traer ningún problema. Está después el tema del desecho nuclear, ¿no? El desecho nuclear. Pero hay muchos emprendimientos trabajando en estas nuevas plantas más chicas, están trabajando en el tema de la fusión o de la fisión. Hay una que no es contaminante. Entonces, yo creo que puede haber a futuro muy buenas noticias en ese campo. En lo actual, digo, si uno lo logra y lo logra mantener y contener como corresponde, y es algo muy importante, ¿no? Es algo muy importante. Allá. Hola, Charlie. Te quería pedir si podías profundizar un poco más sobre el tema de los agroquímicos, de los agrotóxicos, sobre todo por el tema de las enfermedades en los pueblos rurales. La verdad es que está más que comprobado que cuando se utilizan agrotóxicos de forma indiscriminada, ¿no? Digo, porque hay lugares donde realmente no tienen el más mínimo cuidado. De cualquier forma, vos le estás echando un veneno a la planta, ¿no? O sea, partamos de la base de que por más que vos no tengas ningún mal procedimiento para afectar a las comunidades aledañas, vos ya de por sí le estás tirando un veneno a una planta. Y ese veneno genera dos impactos. Uno directo sobre la planta en sí y el segundo sobre los microorganismos de la tierra. Por eso la palabra en este momento a nivel mundial es regeneración. La regeneración se genera por la muerte, o sea, la tierra se genera, la muerte de la tierra o del suelo se genera por dos cosas. Primero, por el arado, que se dice, che, el arado, bueno, el arado no es bueno para la tierra porque libera el carbono que está atrapado en la tierra y eso le saca alimento a los microorganismos, que son los que absorben ese carbono, ¿no? Las plantas lo absorben y lo traidean con los microorganismos a cambio de, ¿cómo se llama? A cambio de alimento para las plantas, nutrientes, perdón. Y por otro lado, al microorganismo que logró sobrevivir de ese arado, vos lo tirás fertilizantes, no fertilizantes, glifosato o lo que fuese, y lo terminas matando. Entonces, digo, hay muchos puntos para decir que esto realmente no es bueno para nosotros. Hay gente que lo hace de forma mucho más cuidada, de forma mucho más gradual, y en todo lo que tiene que ver con regeneración, obviamente el proyecto y los procesos de regeneración no son procesos de un día para el otro. O sea, en muchos campos de regeneración, mientras están generando el proceso, utilizan cada vez menores cantidades y con formas de aplicación muy puntual. Igualmente, lo que ha pasado en la Argentina realmente es algo muy devastador, ¿no? Tenemos pruebas de enfermedades, de chicos con cáncer, y cuando vienen y te dicen, che, no hay otra forma de producir, es mentira. Es mentira, se puede producir alimento de forma agroecológica, lo que pasa es que es un ciclo. Es un ciclo muy grande que está vinculado hasta inclusive con las retenciones, ¿no? Porque digo, cuando uno utiliza esta clase de procedimientos, lo que hace es que un campo que antes lo manejaban 20 personas, o se utilizaban 20 personas para administrar ese campo, hoy lo hacen 2 personas con un tractor. Y eso es lo que ha generado también el éxodo de los campos, ¿no? La gente no tiene trabajo,
¿Por qué? Porque el dueño del campo utiliza pesticidas para producir, entonces elimina gran parte del trabajo de la gente no lo necesita y la gente se viene a las ciudades. Entonces tiene un impacto social, tiene un impacto en la salud y realmente es algo que deberíamos de cambiar drásticamente, porque aparte generaríamos alimentos de mucha mayor calidad. ¿No les pasa que a veces van al supermercado y compran frutas y verduras y realmente no tienen gusto a nada? Pero bueno, es parte del sistema en el que estamos. Y cuando vos hablás con algunos productores te dicen, ¿sabés qué? Yo con este nivel de retenciones tampoco lo puedo hacer. Porque obviamente todo ese dinero que ellos tendrían que estar recibiendo se lo está llevando el Estado y teóricamente ellos no podrían hacer el cambio. Después está la duda de si lo harían o no lo harían, ¿no? Si se quedarían ellos con el dinero o no. Pero podría ser un buen intercambio. O sea, si empezás a producir de forma agroecológica, mis retenciones van a bajar porque seguramente vas a tener que darle más trabajo a la gente. Sí, ahí nosotros estamos trabajando en algunos proyectos de buenas prácticas agropecuarias, en esta idea tuya, ¿no?, del proceso, que es lo que nosotros entendemos, ¿no?, cómo vamos de a poquito cambiando y mejorando nuestra manera de producir, y muchos han ido incorporando buenas prácticas, y también hay proyectos de agroecología, dándole el tiempo al campo para que vaya modificando su manera, pero también esto que vos decís, ¿no?, ¿qué hacemos como Estado para incentivar ese campo y dejarlo producir, porque es también el que genera empleo, no Claro. sacarle la pata del Estado y que por ahí eso que le cobramos vuelva en incentivo para una mejor producción? Marti quería decir algo. Quiero avisar que llegó el senador Luis Naidenov y que está nuestro Buen día, amigo ¿cómo andás? diputado mandato cumplido, acá Fernando Sánchez, que se quedó atrás. Fer. Marti, ¿querés decir algo? Sí. Y así vamos terminando. ¿Cómo andás? Nada, por mi vínculo con la alimentación, obviamente, Claro. y me acuerdo perfectamente cuando estas luchas comenzaban en mi vida, que tienen que ver obviamente con un clic, como decís, parecido más o menos cuando representaba un montón de marcas y empecé a pedirle explicaciones, entonces empezó a hacer digamos, interiormente ruido, entonces ahí das el paso y empezás a caminar. Ahora, yo vengo de una familia con mi madre homeópata, desarrolladora de un laboratorio homeopático antroposófico en el sur. Creamos una escuela Waldorf en Quilmes y apoyamos este tipo de pedagogías, como decía el otro día en el encuentro, no alternativas, sino complementarias, para que nadie se ofenda, sobre todo porque entendemos que hay un gigante del que no queremos matar, sino que queremos convencerlo de cómo ir transitando. Por lo tanto, el concepto de la transición es importante que lo incorporemos. Hay tanto por hacer. Cuando empieza esta discusión agrotóxicos sí, agrotóxicos no, empiezan los científicos, los del campo, no sé qué, ¿cómo hacemos para? Yo siempre digo algo, todo lo que mate ya de por sí no coincide con mi visión. Entonces, empecemos por ver y por generar conciencia a través de todos estos laburos, y creo que, como decía el otro día en el encuentro, la educación es clave, ¿no? Más allá de que los chicos tienen que estar en las clases, en la escuela, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué conceptos estamos poniendo en ellos? ¿De qué manera lo estamos llevando a no pensar? Porque creemos que porque le damos igualdad, porque le entregamos un aparato tecnológico muy jovencito y cada vez más joven, y estamos pensando en los jardines de infantes darle tecnología, y los niños necesitan formarse a esa edad jugando, Claro. comprender el juego, Sí. para que sean niños realmente libres, que sean autónomos, que tengan la decisión en su vida de qué hacer, porque eso va a hacer que sean menos dependiente de todo lo otro, menos subsidiados. Y entonces ahí es donde está el concepto del subsidio del mundo, que lo vemos en todos los aspectos, en todos los rubros. Entonces hay un laburo gigante, pero bueno, se ha iniciado hace rato. Y aparte lo que decís de los chicos con las computadoras de chiquito es, los chicos, nosotros nos criamos con amigos de la cuadra, ¿no? El que no te gustaba te lo tenías que fumar, a lo sumo te trompeabas un poco, uno se iba llorando a la casa y al otro día te tenías que volver a ser amigo, porque si no, ¿con quién jugabas? Con los autitos y eso. Hoy los chicos se acostumbran a que al amigo lo pagan. Te bloqueo. No. La vida no es te bloqueo, no te puedo bloquear, porque entonces después cuando crecen y salen y se introducen al mundo laboral como adultos, se complica. Bueno, lo estamos viendo hoy. Pero digo,
mucho del contacto y de la relación de nuestros hijos con la naturaleza. Y entonces hay que reconstruir y desandar eso, ¿no? De cómo educamos a los chicos conscientes de lo que tienen en la relación con los otros y en la relación con la naturaleza, que era también lo que nosotros hablamos de cómo concientizar. Pero bueno, Edith, Terenzi, ¿querés tomar la palabra? Dale. Sí, primero, bueno, gracias, es un gusto conocerte, soy de la provincia de Chubut. Por supuesto estás invitado. ¿A Chubut? Ayer. Si querés, a partir de ayer, puede ser. Conozco Chubut. No, quería preguntarte, Charlie, si en algún momento te habías planteado, más allá del trabajo que venís haciendo, si te habías planteado el tema de los desechos que generamos diariamente, que normalmente los estados no les encuentran una solución acertada a los desechos. Nosotros en Patagonia tenemos muchas extensiones de terreno y es muy común ver basureros a cielo abierto. Bueno, escuchaste hablar de las ballenas. Tengo casa en el sur. Sabés que las gaviotas son cada vez más y nos dañan las ballenas. Y además el tema de los desechos industriales. Nosotros también en Patagonia tenemos fábricas muy importantes que generan una gran riqueza en la provincia de Chubut, en Madryn, por ejemplo, y tampoco tenemos muy claro, o a veces sí y lo negamos, o a veces sí lo ocultamos, del impacto que generan esas grandes producciones. ¿Las leyes están? ¿Las obligaciones para esas empresas están? Sí, es un círculo muy vicioso, Bueno. claro, es un círculo muy vicioso. A mí me parece que lo que faltan son los controles por parte del Estado. Bueno, controles ciertos. Las leyes por ahí se generan y el Estado incumple los Sí, controles. hay que hacerlas, hay que aplicarlas, porque la verdad que es lo que estamos hablando desde hoy. O sea, hay empresas que realmente hacen las cosas muy bien y se esfuerzan mucho, como yo lo conté, esto de Quilmes, o hay muchas. Yo la verdad que conozco a mucha gente. De hecho, tengo una muy buena relación con Paul Polman, que fue el CEO mundial de Unilever hasta hace poco, y vi la transformación que él hizo a nivel mundial en la compañía. Al principio los accionistas lo querían matar cuando él llegó y dijo: yo voy a llevar la compañía hacia la sustentabilidad, y el board le dijo: ni loco. Y él le dijo: miren, si ustedes no creen en el medio ambiente, en lo que sucede a nivel seres humanos y lo que a nivel naturaleza, a mí no me importa, pero piensen en algo: si nosotros no logramos que nuestro sistema de producción sea sustentable y por ende todas las cadenas de provisión de las materias primas se conviertan en sustentables, en algunos años algunos de los productos que nosotros fabricamos no vamos a poder fabricar más. Piénsenlo desde ese lugar. Si no les importa a sus hijos, el futuro, el aumento del nivel del mar, no me importa, pero piénsenlo desde los números. Desde los números, en algunos años más, vamos a empezar a facturar menos. Le dieron la chance y él hizo un gran cambio. Pero también lo que yo hablaba con él es esto que estábamos hablando. Él me decía: Charlie, lo que tenemos que hacer es que los gobiernos colaboren con las empresas que están tratando de hacer las cosas bien, generando las leyes. Porque si no le genera la ley, ellos se matan, invierten y ven de al lado y dicen: ¿sabes qué? Tirá la tintura usada al agua, al río. Si uno no está fiscalizando y no le está poniendo eso, es muy difícil. Entonces, tiene que ver con juntar cabezas y hacer esto, lo que vos decís. Che, ¿está la ley? Sí. Bueno, hay que tratar de que se cumpla, porque la gente es laxa en eso. Siempre la más fácil es: lo tiro, lo entierro, ¿no? Yo viví un cambio muy importante. Por ejemplo, Bariloche, el vertedero que queda ahí en Los Altos. Uno de los supermercados más grandes, La Anónima, decidió de un día para el otro liderar la campaña de no más bolsas plásticas. Yo cada vez que pasaba por ahí, era un volar de bolsas y de... ¿Viste? Al tiempo, te digo, al año, ya no hay más bolsas. Yo estuve con el director de Anónima. La voy a volver a nombrar, que era mi mamá, Luz Apag, que fue intendente en San Martín de los Andes y llevó adelante una política ambiental en los 90 realmente revolucionaria.
Y la ordenanza de no usar más bolsas plásticas en los locales comerciales se implementó por primera vez en San Martín de los Andes. Mirá vos qué bien. Y fue una iniciativa política, además del saneamiento del lago, además de la erradicación de los basurales a cielo abierto, además de tantas cosas del arbolado público, etcétera, etcétera. Por eso creo que la cuestión ambiental también es una cuestión de decisión política. Que nosotros desde el Congreso podemos legislar, pero también desde el Ejecutivo es muy importante que tomen las iniciativas, que ejecuten una planificación ambiental y sobre todo que tengan control, que ejerzan el poder de policía. Pero también hay una cuestión que está vinculada a, no quiero decir corrupción, pero sí que tiene que ver con ser muy flexible frente a situaciones que se presentan. Sí, mira para otro lado. Sí. Mira para otro lado en situaciones. Entonces, por eso es tan bueno poder hablar del tema y encontrar actores de tu talla que puedan también, ¿no?, como transmitir este Sí, mensaje. yo soy un comunicador y un Sí, educador nada más. pero ¿viste? Pero la presión de la opinión pública para nosotros es muy importante. fundamental. Exacto, es muy valioso que actores que no vienen del ámbito político puedan involucrarse, puedan estar, y además, bueno, ni hablar la cantidad de acciones que hacen. Pero bueno, no, quería decirlo de las bolsas porque generó mucha controversia. Porque la gente iba al supermercado y no entendía cómo no le daban una bolsa y eso generó todo un cambio de comportamiento que después obviamente cada uno va con su bolsita y bueno, y la gente aprende y se acostumbró y hoy no vas a hacer las compras sin tu bolsa. Pero fue un shock fuerte. Así que bueno, lo quería decir porque mi mamá sigue muy presente en todos estos temas. Sí, siempre, pero es un ejemplo. Buenísimo. Bueno, gracias a todos por participar ahí. El locutor va a decir algo para poder hacer la entrega. ¿Cómo no?